que oculta tu incandescente brillar, que no me deja ver si hay algo más. En este bloque y a lo largo del programa tendremos la palabra de la profesora de Historia, María Esther Perona, quien nos hará un recorrido por diferentes acontecimientos y también resaltará la figura de ciertos personajes que a lo largo de la historia han luchado para conseguir muchos de los derechos y de los beneficios que hoy tenemos los que trabajamos. ¿Por qué particularmente se celebra el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador? El 1 de mayo se celebra en todas partes del mundo, menos en el lugar donde realmente sucedió el acontecimiento por el cual se recuerda, que es Estados Unidos, ¿no? En Chicago, allá por el año 1886, creo que fue, hubo un grupo de trabajadores que, buscando mejorar su vida es porque lo que ellos piden son 8 horas de trabajo, jornadas de 16, de 12 tenían, que no les permitía desarrollarse como personas ni crecer. Entonces piden 8 horas de trabajo. La justicia de Estados Unidos fue un simulacro. Los acusa de un atentado que no había sido como tal, sino simplemente un levantamiento, una protesta. Y con proceso judicial los condena. Condena a 5 de ellos a morir, a la horca. 4 mueren ahorcados y 1 se suicida. Y el resto, que habrán sido, no recuerdo bien, pero 3 o 4, los condenan a cadena perpetua. Entonces queda la presentación del documento de ellos para la historia, donde dicen que ellos quieren 8 horas de trabajo porque piensan que tienen derecho a participar de la cultura, de las ciencias, de las artes, a compartir la vida con sus niños y que con 8 horas era suficiente. El 1 de mayo es una fecha que se celebra en la mayoría de los países democráticos del mundo, a excepción de Estados Unidos, que paradójicamente es el país donde se da origen al Día del Trabajador. Llamativamente, en los Estados Unidos no se celebra esta conmemoración. En su lugar, se celebra el Labor Day, el primer lunes de septiembre desde el año 1882, en un desfile realizado en Nueva York. Uno de los presidentes de Norteamérica auspició la celebración en septiembre por temor a que la fecha de mayo reforzase el movimiento socialista en los Estados Unidos. El tiempo pasa, 100 años pasaron para que la justicia de Estados Unidos se disculpe ante el mundo. Y bueno, ese día es tomado como día de lucha, el 1 de mayo, en el mundo entero se celebra y hay muchos 1 de mayo en la historia donde los trabajadores salieron a pedir por sus conquistas, por lo que necesitan, a luchar por sus derechos, ¿no? ¿Consiguieron al final lo que se habían propuesto estos hombres? No en ese momento, pero con el tiempo sí, porque la situación de los primeros países que se industrializaron, que fueron Inglaterra, Francia y Estados Unidos, fueron los primeros a medida que la situación económica los favorecía por la gran producción y por la ubicación en colonias y en otros continentes, mejoraron, y al mejoraron también las condiciones. ¿Cuándo fue surgiendo la clase obrera? Y para hablar del surgimiento de la clase obrera tendríamos que pensar en hacer una diferencia, un paso, el paso del taller a la fábrica. Es decir, cómo producía el hombre
de la pre-revolución industrial, es decir, el hombre anterior a la revolución. La producción estaba en manos de artesanos o de gente que trabajaba en su domicilio o trabajaba agrupándose en gremios. Tenía mucha importancia el precio justo, el valor de lo que ellos producían. Y el objetivo era producir cada vez mejor, mejorar su producto. Pero cuando aparece la máquina, el lugar de trabajo va a ser la fábrica. Y en la fábrica los hombres eran un número. Y a nadie le importaba si podían aprender o mejorar. Se les exigía la producción con control de horario, nadie sabía cómo era la vida de ellos. Empieza a hacer una cosa absolutamente rutinaria, marcado lo que cada uno tenía que hacer. No hay iniciativa personal, no se evalúa eso en los primeros tiempos. Salarios bajísimos. No había medios de transporte, entonces la gente tiene que abandonar sus lugares para ir a vivir en torno a la fábrica y empiezan los hacinamientos, la vida en lugares insalubres, trabajan mujeres, trabajan niños porque no les alcanza. Entonces sufren muchísimo y en medio de ese sufrimiento empiezan a mirar a los otros y descubren que tienen los mismos problemas. Es decir, el problema central era la explotación del hombre por el hombre. Entonces, ese elemento fundamental lo hace mirar al otro como su igual y encuentran identidad de grupo. Y entonces eso hace que aparezca una nueva clase, la clase social de los trabajadores, de los asalariados en un principio. Esa necesidad de sentirse junto al otro hace que se empiecen a reunir. Primero, yo diría, habrá sido para consolarse, para ver cuáles eran sus necesidades. Después para tratar de ayudarse. Y después para empezar a pensar que tienen fuerza suficiente como para hacerse sentir y exigir un mejor salario por su trabajo. Y ese es el origen de los sindicatos. Que empiezan las primeras luchas. En Argentina, la clase trabajadora, es decir, en la Argentina
el movimiento obrero, es decir, el origen, diríamos, había trabajadores evidentemente, de siempre, pero el movimiento obrero, diría yo, que comienza cuando llega el aluvión inmigratorio. El aluvión inmigratorio llega a partir de 1870 hasta más o menos el 29, durante la crisis. Ese aluvión inmigratorio, esos trabajadores que llegan al país, llegaron como 6 millones, de los cuales se quedan 3 millones. Por supuesto que venían para trabajar la tierra, eso lo sabemos, pero no todos pudieron acceder a la tierra, ni por distintas circunstancias, tuvieron que volver y radicarse en la ciudad. 2 ciudades principalmente, que fueron Buenos Aires y Rosario, que la siguió. Y aquí encontraron trabajo, porque el régimen oligárquico y el modelo económico era agroexportador, hizo que hubiese posibilidades de edificios públicos, la infraestructura del momento. Entonces esta gente que tenía algún oficio, y también con el modelo agroexportador, trabajar en frigoríficos, es decir, encontraron trabajo. Y los que no pudieron emplearse en eso, empezaron a desarrollar sus conocimientos dentro de oficios determinados, referentes a la alimentación, la vestimenta, panaderos, trabajaban fabricando, de la boca, que nace con sus comidas típicas que venden, en la boca, la pizza, todo ese tiempo que traen las comidas de sus países y las venden en el puerto. Zapateros, sombrereros, ese tipo de gente. Pero claro, la situación era muy difícil y sus salarios eran bajísimos.